un camarero autoparlante, o si lo prefieren, un camarero que no necesita de nadie para expresar sus pensamientos. ¿Preparados? ¡Acción! You see, when you're young, you're a kid, you got time, you got nothing but time. Throw away a couple of years here, a couple of years there. Doesn't matter, you know. Un camarero sin apenas presencia ni relevancia en la película es quien conceptualiza lo que los personajes protagonistas solo pueden vivir en la trama, como toca en todo relato cinematográfico. El camarero de una película, digamos que obsesionada con el tiempo, como deja claro la aparición de planos con relojes, así como las imágenes filmadas a velocidad lenta, y por tanto mostrando una aceleración en el paso del tiempo. Incluso cuando el tiempo sigue su curso normal, el tiempo es implacable. Por eso lleva razón el bueno de Benny preocupándose por el paso del tiempo. Porque el tiempo es eso que se tiene o no se tiene. Pero también es eso que separa a quien es de quien no es. Claro. Solo quien es tiene tiempo. Quien no es, no lo tiene. Porque quien no es, no tiene nada. Así que repito, solo quien es tiene tiempo. Quien no es, no lo tiene. Lo decía, aunque de otra forma, Alan Alda. O como dijo aquel otro personaje, aunque con algo menos de gracia. To be or not to be, that is the question. Y lleva razón Benny, porque los adolescentes, no lo pueden evitar, se creen inmortales. Desde un punto de vista simple, tiempo es cambio continuo e irreversible en el que el presente se va haciendo pasado. Es cierto. Observen cómo las placas de publicidad se suceden correlativamente como lo hacen las saetas de un reloj, las veamos moverse o no. Pero es precisamente porque el tiempo es un continuo, como bien dijo Aristóteles. El movimiento es posible en el tiempo y el tiempo es imposible sin movimiento. También hace falta tiempo para decir algo. El tiempo que dura la expresión de ese algo. Una vez dicho algo, queda dicho en pasado, en el pasado. El tiempo es algo extraño. Dice Benny. Es algo que nos dice antes de que le veamos aparecer. Y cuando lo vemos a él, a Benny, el haberlo dicho ya forma parte del pasado. Time is a funny thing. Time is a very peculiar item. You see, when you're young, you're a kid, you got time, you got nothing but time. Tiempo también es la distancia que hay entre varias partes en una sucesión. Es lo que llamamos duración. El conjunto de planos en una secuencia, por ejemplo. Aquí tenemos a Rusty James después de la pelea, postrado y malherido. Junto a él se encuentra su hermano mayor atendiéndole, pero este se levanta para cambiar de ubicación. Rusty James sigue dolorido y delirando y por eso le dice que no hable tanto. Volvemos a él, pero esta vez en plano medio y con Steve. El chico de la moto les da la espalda. Por algo será. Así llega un tipo de plano muy característico de Rumblefish, ese que juega con la profundidad de campo para cruzar los pensamientos de los personajes. La cámara se acerca lentamente mientras Rusty habla fuera de campo ante la imagen de su hermano de espaldas. Y aquí la escena, que tanto dice y de forma tan inusual. Steve, you know what? I've been thinking, man. Y ahora déjenme acabar cometiendo una falta, creo que no leve, y use mi experiencia personal para hablarles de Rumblefish. Algo que no parece adecuado para estos cometidos, aunque sí oportuno si es por una vez y sin que sirva de precedente. Así déjenme que les diga que esta fue una de las películas que más me impresionó en mi juventud y la que posiblemente haya influido más, ya no tanto en lo que respecta a mi pensamiento sobre el cine, que también, como en mi forma de entender el tiempo, esto es, la vida. De hecho, me encontraba estudiando la carrera cuando la vi por primera vez. Mi profesor de teoría del arte
nos pidió a los alumnos que escribiéramos la crítica de una exposición para que nos ejercitáramos precisamente en eso, en la escritura, el análisis y el pensamiento. Y recuerdo que yo escribí sobre Rumble Fish. Fui el único de 300 alumnos que no eligió una exposición de arte plástico para enfrentarse al análisis. Ahí advertí la superioridad estética del cine sobre todas esas minucias del arte plástico y ahí comprendí, entre otras cosas, que el idioma inglés era más práctico que el español, pero también más pobre. Tener un solo verbo para el ser y el estar me resultó casi indignante. To be or not to be. Pues bien, como era de prever, yo he ido revisando la película en multitud de ocasiones durante estos cerca de 30 años. Y hay algo que me sacude la mente cada vez que la veo, sobre todo en las últimas ocasiones. Algo de lo que nadie que yo sepa se ha parado a pensar y a reflexionar nunca desde la seriedad del ensayo. Y me refiero a la edad en la que las películas se ven en relación a la edad de los protagonistas. No voy a extenderme sobre ello porque creo, como digo, que es un tema para explorar en serio. Pero baste decir que yo no puedo evitar el hacer historia ficción y preguntarme, ¿qué habría sido de mi experiencia estética de entonces, viendo Rumble Fish, si no hubiera coincidido mi edad con la edad del protagonista? ¿Cuál habría sido mi experiencia estética si Jeffrey Beaumont no hubiera tenido mi misma edad cuando yo vi Terciopelo Azul, otra de las películas que más me ha influido? ¿Cómo habría juzgado yo a Walter White y todos los avatares de su personaje si éste no hubiera tenido mi misma edad? O dicho de otra forma, a mí me siguen fascinando estos tres relatos. Pero más allá de su primer visionado, en su momento respectivo, ya nunca podré coincidir con la edad de los respectivos protagonistas en el momento del visionado. Cosas del tiempo.